Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a revisar ahora el boletín 13. Yo creo que el 13, no, perdón. Sí, el 13, ¿no? Tenemos que hacer el 13 y yo creo que el 13 sale al toque, ¿eh? Como para hacer el 14 también. Me parece que sale al toque. Aquí está el 13, no lo hemos hecho nada todavía. Creo que la semana pasada ni lo empezamos. Vamos a empezarlo hoy día. Dice, la incompatibilidad textual. Dos ideas son incompatibles en la medida en que no se contradigan, de decir cuando no se genera una contradicción. O sea, cuando no hay una contradicción entre dos ideas. Eso es lo que va a hacer que dos ideas sean compatibles. La incompatibilidad se va a dar cuando se genere una contradicción entre ambas. Pero mientras no se genere una contradicción, las ideas no van a ser incompatibles, ¿no? Entonces, no debe generarse una contradicción entre ellas. Al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir además que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. Se infiere que cuando hay una negación de una proposición, se establece una incompatibilidad. Se determina la incompatibilidad de una idea, de un texto, cuando ocurre qué cosa. Cuando se establece la incompatibilidad de una idea. Cuando se dice lo opuesto, ¿no? Cuando se niega un enunciado que se defiende explícitamente en el texto o cuando se niega un enunciado que se infiere del texto. En cualquiera de los dos casos tenemos incompatibilidad. Cuando se niega, repito, un enunciado que está en el texto o cuando se niega un enunciado que se infiere del texto. En cualquiera de los dos casos, pues hay problema de incompatibilidad. Muy bien. Actividad. A partir de los siguientes textos determinados enunciados. Esto lo puedo hacer luego porque esto es esto. Vamos, sí, dígame. Compartir pantalla. No hay pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Miren, estaban ahí, pensé que ni estaban. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, muy bien. Texto 1. Vamos a empezar con el texto 1, o el primer texto, ya de arranque nomás. A ver, alguien que lo pueda leer. ¿Algún voluntario para que lo lea, por favor? Hay que leerlo dos veces, uno ustedes, uno yo. A ver quién puede ayudarnos. ¿No? ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Sí, Ya, yo lo leo. listo, gracias. El robot de Sofía es el robot humanoide más reciente que se ha fabricado en la industria robótica. A partir de la combinación de los avances tecnológicos y científicos con el arte, tiene un software que le permite analizar y extraer datos de los distintos diálogos que mantiene con los humanos a fin de mejorar sus respuestas en futuras conversaciones. El robot de Sofía utiliza los últimos avances en la maquinaria de recepción, los cuales le permiten reconocer los rostros humanos, así como las emociones y gestos. Es capaz de identificar los sentimientos mientras mantiene una conversación. Además, puede controlar las manos, la mirada y ser todo un estratega en la locomoción. Las capacidades de Sofía para interactuar con humanos, almacenar y aprender de las conversaciones que tiene y dirigir la mirada y gesticular intentando ser expresiva se basa en tres componentes: un sistema de dicción de textos en directo inteligente para incluir variaciones sobre la marcha, un sistema de chat sofisticado y la tecnología de OpenCog, inteligencia artificial. Esto es el sistema de dicción de textos, permite que precargue un texto que va a decir, por ejemplo, en una presentación, y luego usar el aprendizaje automático para hacer coincidir las expresiones faciales y pausas en la dicción. Con respecto a su sistema de diálogo, ella puede mirar a las personas, escuchar lo que dice, pasar la de audio a texto para procesarlo, usando como base tecnológica de Google y allí de elegir una respuesta escrita previamente basada en lo que dijo esa. Esa misma persona, más arriba, no, un poco más abajo, ahí está bien. Además de ampliar la conversación dando cualquier dato recogido de internet, como un resultado deportivo o el precio del Bitcoin. Además, su sistema de reconocimiento facial está entrenado para intentar entender expresiones y así comprender. Puede subir. Eh, el estado anímico y sentimientos de su interlocutor. Por último, la parte de la inteligencia artificial hace que ella vaya poco a poco procesando esa información y mejorando su y gestos cada vez más. Sin embargo, no tiene una... ¿puede subir?
una conversación natural con nadie, ni lee un discurso que ha escrito ella misma cuando se expone ante centenares de personas. Inicialmente, el robot de Sofía fue diseñada para ayudar a personas de tercera edad que se encontraban en residencias. Sin embargo, se espera que pueda ser utilizada en ámbitos donde resulte ideal a los humanos. Muy bien, perfecto, donde resulta ideal a los humanos. A ver, el robot Sofía es el robot humanoide más reciente que se ha fabricado en la industria robótica a partir de la combinación de los avances tecnológicos y científicos con el arte. Tiene un software que le permite analizar y extraer datos de los distintos diálogos que mantiene con los humanos, a fin de mejorar sus respuestas en futuras conversaciones. El robot Sofía utiliza los últimos avances en maquinaria de percepción, los cuales le permiten reconocer los rostros humanos, así como las emociones y los gestos. Es capaz de identificar los sentimientos mientras mantiene una conversación. Además, puede controlar las manos, la mirada y ser toda una estratega en la locomoción. Las capacidades de Sofía para interactuar con humanos, almacenar y aprender de las conversaciones que tiene, y dirigir la mirada y gesticular intentando ser expresiva, se basa en tres componentes: un sistema de dicción de textos en directo inteligente para incluir variaciones sobre la marcha, un sistema de chat sofisticado y la tecnología de OpenCog, inteligencia artificial. Esto es, el sistema de dicción de textos permite que precargue un texto que va a decir, por ejemplo, en una presentación, y luego usar el aprendizaje automático para hacer coincidir la dicción. Con respecto a un sistema de diálogo, ella puede mirar a las personas, escuchar lo que dicen, pasarla de audio a texto para procesarlo, usando como base la tecnología de Google, y de ahí elegir una respuesta escrita previamente basada en lo que dijo esa misma persona. Además de ampliar la conversación comentando cualquier dato recogido de Internet como un resultado deportivo, el precio del Bitcoin. Además, su sistema de reconocimiento facial está entrenado para intentar entender expresiones y así comprender el estado anímico de los sentimientos de su interlocutor. Por último, la parte de la inteligencia artificial hace que Sofía vaya poco a poco procesando esa información y mejorando sus respuestas y gestos cada vez más. Sin embargo, no tiene una conversación natural con nadie, ni lee un discurso que ha escrito ella misma cuando se expone ante centenares de personas. Inicialmente, el robot Sofía fue diseñado para ayudar a personas de la tercera edad que se encontraban en residencias. Sin embargo, se espera que pueda ser utilizada en otros ámbitos donde resulte ideal a los humanos. Muy bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál sería la intención del autor del texto? En este caso, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? La D. Muy bien, sería describir las características del robot Sofía. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con la idea principal del texto? O con la idea principal del texto. También la B. La C. No, no es la B. Incompatible. Dice ahí que el texto dice que no es el único robot humanoide, sino que se están creando varios. Sofía se constituye como el único robot. No, es el primero, pero no el único. 2, en el texto controlar implica que hasta controlar está marcada. Es capaz de identificar sentimientos mientras que además puede controlar las manos, la mirada y todo lo demás, su sistema de locomoción. Entonces, controlar ahí sería La D. La D. muy bien, controlar sería o implica dominio. 4, el autor del texto estaría en desacuerdo con el aserto de que el robot Sofía La B. La B. muy bien, solamente se puede emplear en las terapias médicas, ¿no? Claro, estaría en desacuerdo. No solamente. 5, respecto a la fabricación de Sofía, es incompatible decir que
La A. Muy bien. Incompatible decir que fue el resultado de pura aplicación de la tecnología, no, porque es un humanoide. ¿Cuál es el enunciado incompatible respecto al funcionamiento del robot Sofía? La C. Muy bien. Debido a su limitada capacidad de almacenamiento, sus conversaciones son sencillas. No, porque dice que puede tener conversaciones incluso más complejas. Muy bien. Comprensión de lectura. Siguiente. A ver, ¿alguien que quiera leer este texto? ¿Alguien que nos ayude? ¿Algún voluntario, por favor? Yo, profesor. Gracias. En términos zoológicos, el concepto de camuflaje aparece íntimamente ligado al eclipse, es decir, a la confusión con el medio. Son numerosos los animales que utilizan este mecanismo para pasar inadvertidos por otros, tanto depredadores como presas. Las formas de lograrlo son de lo más variadas, pero sea cual fue el mecanismo seguido por un organismo, en fin, que se persigue siempre el mismo, crear confusión en quien lo observa. Los mecanismos de camuflaje afectan tanto la forma corporal como la coloración del aspecto animal. Existen animales, especialmente insectos, cuyas formas son prácticamente indistinguibles de las estructuras vegetales sobre las que suelen localizarse. Así, por ejemplo, algunos homópteros de la familia de los membrácidos, pequeñas cigarras de no más de 1 centímetro de longitud, presentan unas expansiones en forma de espinas en su tórax que imitan perfectamente las espinas de los arbustos de los que se succionan las savia. Suele suceder que los animales que han desarrollado esas formas crípticas también han desarrollado una coloración similar a la que predomina en el medio que los rodea. De esta manera, la conjunción de forma y color convierte a estos animales invisibles en condiciones naturales. La evolución de algunos animales, sin embargo, no ha conducido a la adopción de una morfología que imite la del medio, sino que su imitación depende exclusivamente del color. Un ejemplo claro que lo constituye el camaleón, capaz de variar el color de su piel en función del que predomina en el medio, además de adoptar una forma y unos diseños cromáticos capaces de confundir al observador. Muchos de estos animales pueden desarrollar unas pautas etológicas que los hacen aún más difíciles de descubrir. La completa inmovilidad es una de ellas. Una de las especies que utiliza con gran éxito es de los insectos palo o fásmido. En la mayoría de las ocasiones, el camuflaje posee una base genética, es decir, la coloración críptica o morfología disruptiva, vienen codificadas en el patrimonio genético de la especie en cuestión. En consecuencia, dichas características son susceptibles de sufrir los efectos de la elección natural. Muy bien, gracias. A ver, en términos zoológicos, el concepto de camuflaje aparece íntimamente ligado al de cripsis, es decir, a la confusión con el medio. Son numerosos los animales que utilizan este mecanismo para pasar inadvertidos por otros, tanto predadores como presas. Las formas de lograrlo son de lo más variadas, pero sea cual fuera el mecanismo seguido por el organismo, el fin que se persigue es siempre el mismo: crear confusión en quien lo observa. Los mecanismos de camuflaje afectan tanto la forma corporal como la coloración del aspecto animal. Existen animales, especialmente insectos, cuyas formas son prácticamente indistinguibles de las estructuras vegetales sobre las que suelen localizarse. Así, por ejemplo, algunos homópteros de la familia de los membrácidos, pequeñas cigarras de no más de 1 centímetro de longitud, presentan unas expansiones de forma de espinas en su tórax
que imitan perfectamente las espinas de los arbustos de los que succionan la savia. Suele suceder que los animales que han desarrollado esas formas crípticas también han desarrollado una coloración similar a la que predomina en el medio de lo que los rodea. De esta manera, la conjunción de forma y color convierte a estos animales en invisibles en condiciones naturales. La evolución de algunos animales, sin embargo, no ha producido, la evolución de estos animales, sin embargo, no ha conducido a la adopción de una morfología que imite la del medio, sino que su imitación depende exclusivamente del color. Un ejemplo claro lo constituye el camaleón, capaz de variar el color de su piel en función del que predomine en el medio. Además de adoptar unas formas y unos diseños cromáticos capaces de confundir al observador, muchos de esos animales pueden desarrollar unas pautas etológicas que los hacen aún más difíciles de descubrir. La completa inmovilidad es una de ellas, y una de las especies que la utiliza con gran éxito es la de los insectos palo o fásmidos. En la mayoría de las ocasiones, el camuflaje posee una base genética, es decir, la coloración críptica o la morfología disruptiva. Vienen codificadas en el patrimonio genético de la especie en cuestión. En consecuencia, dichas características son susceptibles de sufrir los efectos de la selección natural. Muy bien, entonces veamos. Número 1. El tema central del texto o del que trata el texto, ¿cuál sería? La C. La letra C. Los mecanismos de camuflaje desarrollados por muchas especies animales. Claro, porque no se centra en el camaleón, sino habla de muchas especies, ¿no? En el texto la palabra confusión significa, acá está la palabra confusión, dice, ¿no? Se persigue siempre el mismo crear confusión en quien lo observa. Entonces acá en el número 2, confusión podría ser La D. La D. La D. desconcierto, muy bien, claro. O sea, quiere desconcertarlo, ¿no? Que no lo note. Se infiere del texto que la cripsis, a ver, en el texto menciona la cripsis. La D. ¿Cuál? La última. Se infiere la cripsis, ¿cuál? La D. Puede tener base genética, claro. Muy bien, puede tener una base genética, no necesariamente, no necesariamente desde otro modo. Si algunas especies de insectos en peligro de extinción no recurrieran al camuflaje, entonces, ¿qué ocurriría? Esa es la pregunta de extrapolación. La B. La B. La desaparición de esta sería inminente. Muy bien. La B. Número 5. Señala el enunciado no concordante con el contenido del texto, o sea que no concuerda con el contenido del texto. Contrario, pero no concordante significa contrario, no está en la misma sintonía. La C. A ver. La C.
El camuflaje, la forma corporal como aspecto del animal cambia. En el camuflaje, la forma corporal como el aspecto cambia, pero esa sería incompatible. ¿Están seguros? No, no, o sea, sí cambia. No dice que no. A ver, en el camuflaje, la forma corporal del aspecto del animal cambia. Sí, sí cambia. No, no dice que no cambie. Incompatible tendría que ser lo contrario. La entonces. Claro, el camuflaje por su aplicación solo es un mecanismo de defensa, no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente solo un mecanismo de defensa. Es solo un mecanismo de defensa, no necesariamente. A ver, siguiente, sección B. A ver, alguien que pueda leernos este texto. Es corto, es un texto mixto, es el texto y hay una infografía del texto al otro lado. A ver, alguien que pueda leerlo. Alguien que nos ayude, por favor. Yo, Ya, sí, sí, adelante. La Organización de Reporteros Sin Fronteras ha publicado esta semana una nueva edición del Índice Mundial de Libertad de Prensa. Según el informe, la situación del periodismo ha sufrido un deterioro generalizado, particularmente en América Latina. En 2020, la mayoría de países de la región, incluyendo Brasil y México, ha descendido posiciones de índice y clasificación. De hecho, solo Costa Rica y Uruguay han mejorado o mantenido su posición con respecto al año pasado. Costa Rica con el séptimo puesto y Uruguay con el 19º puesto a nivel mundial. Las protestas masivas contra los gobiernos giran en parte de Latinoamérica a finales del 2019 y ha alimentado la represión gubernamental a la prensa de países de gran parte de los países de Latinoamérica más afectados, y con ello el temor de los periodistas al ejercer libremente su profesión contra el coronavirus, que en muchas latitudes ha sido caldo de cultivo de desinformación y vulgaridades, fake news. A nivel global, el informe de Reporteros Sin Fronteras uh, revela que el número de países considerados seguros para los periodistas ha disminuido en 2020. De los 180 países y territorios analizados, solo el 8% fue clasificado como bueno, y una disminución de casi 16 puntos porcentuales con respecto a 2019. Momento en el que el porcentaje era del 24%. ¿Puede bajar? Subir. El porcentaje era 20. Ya, era el 24%. A ver, muy bien. Un favor, miren, denme un par de minutos, revisen ustedes y revisen las preguntas. Un ratito tengo una emergencia, un par de minutos y regreso. Ya denme un par de minutos nomás, vayan revisando las respuestas y ahorita las cotejamos. Y ahí revisen el texto, un ratito, denme un par de minutitos.
Ya, muy bien, chicos. Ahora sí, muchas gracias. A ver, ya, acá está el dato, la libertad de prensa en el mundo, este sí no lo había visto. Ranking de países por nivel, libertad de prensa 2020, buena, satisfactoria. Ya, buena, países en verde, satisfactoria, amarillo. Problemas notorios, o sea, fuertes. Dice mala. Bueno, Perú tiene problemas, ¿no? Muy mala. Perú está en problemas, según esto. Mejor posicionados, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Peor posicionados, países innombrables. Bueno, Corea del Norte es una dictadura. A ver, en su integridad, ¿cuál sería el tema del texto? Ya está, ya lo vieron. Entonces, al toque nomás sacan la clave. En su integridad, ¿cuál sería el problema del texto? La D. En fake news. Ya, ahora sí. ¿Ya cuál era? ¿La 1? La D. La B. La D, no, la B, no, la D. El estado de la libertad periodística a nivel mundial en el 2020. Claro, muy bien. Fake news con nota, La D. bueno, La fake C. news es bastante claro, ¿no? Divulgación de fake news. Acá fake news sería La D. La C. fake news, ficción. No, no es ficción, porque ficción es algo como adrede. Acá en este caso no es ficción. La B. Claro, sería embuste. Fake news acá sería un embuste. Número 3, a ver, han tenido tiempo para hacerlo. A partir del gráfico es incompatible sostener respecto a la libertad de prensa que, ¿cuál sería incompatible respecto al gráfico? O sea, desde el cuadro. La D. A ver, la D que dice, en Oceanía los periodistas ejercen su profesión casi sin problema alguno. Sería incompatible. Casi en Oceanía, a ver, acá está el gráfico, en Oceanía los periodistas ejercen su función sin problema alguno. No, eso sí es verdad. Acá está Oceanía. Y está amarillo, satisfactoria. No, no sería la D. No, es otra. No, miren bien. La C. A ver qué dice la C. Todos los continentes presentan un problema notorio en uno de sus países. Todos los continentes presentan un problema notorio en uno de sus países. A ver, problemas notorios. Todos no. Oceanía es considerado un continente. Oceanía no presenta problema notorio. Bueno, Sudamérica casi todo. No, no todos. Entonces, claro, la C sería incompatible. Todos los continentes presentan problemas notorios, no, no todos. Hay uno que no. Se infiere el texto que el índice de la libertad de prensa en un país puede verse afectado principalmente por qué. ¿Qué es lo que puede La afectar a D. la libertad de prensa? La D. La La D. de la estructura del poder del país, claro, los gobernantes, ¿no? Si Uruguay se hubiese producido una escala de represión contra la prensa, probablemente, ¿qué habría pasado? La B. ¿Cuál? La B. La B. La B. El índice de libertad de prensa se hubiese visto afectado, claro, una escala de represión, entonces obviamente la libertad de prensa, como dice ahí, se hubiera visto afectada. Bien, ahora tenemos a continuación el contrapuesto, texto 2A, texto 2B y las preguntas de cada texto. A ver, ¿alguien que nos pueda ayudar con el texto 2A, por favor? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que pueda leernos el 2A, por favor?
Alguien, por favor, que nos ayude con el texto 2A. A ver, alguien que no puede ayudar con el 2A, por favor. Ya, adelante, por favor, vamos. Cada vez son más los expertos que reivindican el uso de la tecnología como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo del niño, enfatizando la necesidad de mejorar la calidad de esta exposición en vez de simplemente poner límites temporales. A nadie se le ocurriría que su hijo aprendiera a cruzar la calle a partir de que los autos lo atropellen. Lo educamos para ello. Con las nuevas tecnologías es igual. Los menores de 3 años no deberían usar pantallas por el impacto que tienen sobre el desarrollo psicomotor, el lenguaje, el manejo de las emociones y la formación de vínculos de apego. El uso excesivo de la tecnología en niños afecta a su alfabetización, el rendimiento académico, provoca el déficit de atención, retrasos cognitivos, aumento de la impulsividad, falta de autocontrol. Además, uno de los peores males es el sedentarismo entre los niños, el cual provoca enfermedades tales como la obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. Si bien el daño que ocasiona la tecnología en la primera infancia es evidente, se puede ir introduciendo a estos aparatos en sus vidas, pero siempre bajo la supervisión de un adulto responsable que le explique lo que está viendo y establezca relaciones con el mundo exterior. Convertir al niño en un creador, más que en un consumidor, despertar en él esa necesidad innata que tiene hacia la creatividad. Hay juegos que permiten diseñar en 3D, construir edificios, programar. Lo que se debe evitar bajo cualquier pretexto es el uso de la pantalla niñera. Una pantalla delante del niño para que coma mejor, y eso no está bien, porque el niño ha aprendido a interactuar ha de aprender a interactuar con los demás, con la comida y con los objetos a su alrededor. Muy bien, perfecto. A ver, gracias. Cada vez son más los expertos que reivindican el uso de la tecnología como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo del niño, enfatizando la necesidad de mejorar la calidad de esta exposición en vez de simplemente poner límites temporales. A nadie se le ocurriría, dejar que su hijo aprendiera a cruzar la calle a partir de que los autos lo atropellen. Los educamos para ello. Con las nuevas tecnologías es igual. Los menores de 3 años no deberían de usar pantallas por el impacto que tienen sobre el desarrollo psicomotor del lenguaje, el manejo de las emociones y la formación del vínculo de apego. El uso excesivo de la tecnología en niños afecta a su alfabetización y al rendimiento académico, provoca el déficit de atención, retrasos cognitivos, aumento de la impulsividad, falta de autocontrol. Además, uno de los peores males es el sedentarismo entre los niños, el cual provoca enfermedades tales como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares. Si bien el daño que ocasiona la tecnología en la primera infancia es evidente, se puede ir introduciendo a estos aparatos en sus vidas, pero siempre bajo la supervisión de un adulto responsable, que le explique lo que está viendo y establezca relaciones con el mundo exterior. Convertir al niño en un creador más que un consumidor, despertar en él esa necesidad innata que tienen hacia la creatividad. Hay juegos que permiten diseñar en 3D, construir ciudades, programar lo que se debe evitar, lo que se debe evitar bajo cualquier pretexto es el uso de la pantalla niñera. Es decir, ¿qué cosa es la pantalla niñera? ¿O qué se entiende como pantalla niñera? ¿No? Es importante eso. Una pantalla niñera. Una pantalla delante del niño para que coma mejor. Y eso no está bien, porque el niño ha de aprender a interactuar con los demás, con la comida y con los objetos a su alrededor. Muy bien. A ver, el texto 2B. ¿Alguien que pueda ayudarnos con el texto 2B, por favor, voluntario? Profe. Gracias.
Eh, en lugar de poner restricciones basadas en el tiempo, los padres deberían ayudar al menor a decidir lo que quieren hacer, adoptando un rol creativo, adoptar una actitud positiva. Eso significa usar juntos las pantallas para conectar con otros, como videoconferencias con familiares que están lejos, o para que la abuela pueda ver que el partido de fútbol de su nieto, como etcétera. Para crear, explorar nuevas ideas, divertirse o ver videos en YouTube, para mejorar su técnica deportiva. Por ejemplo, asimismo, eso significa equilibrar en ese uso con el tiempo, que se pasa cara a cara con alguien, al aire libre, en comidas familiares, leyendo. Hay un tiempo y un lugar para todo. No tiene que ser una casa o la otra. Eso, claro, implica tener rutinas familiares bien establecidas. Debería haber unas horas en las que está prohibido el uso de los dispositivos electrónicos. La hora de cenar, el tiempo para salir, hacer deporte, compartir un juego de mesa, etcétera. No se trata de disminuir o eliminar las horas en que los niños utilizan la tecnología, sino disciplina y establecer normas. Ahora bien, muchos lo utilizan para jugar, sin embargo, el juego al aire libre con otras personas sigue siendo el más beneficioso para el niño, porque fomenta todo lo que el cerebro necesita, la amistad, la empatía, la colaboración, el aprender a relacionarse, las otras modalidades de ocio, desde hacer un rompecabezas o el jugar con un videojuego, son complementarias. Hay juegos online en los que tienen que colaborar con otras personas, asignar un rol a cada uno, entre otros. Aunque sea online, también puede aprender a relacionarse, a desarrollar empatía, capacidad de liderazgo, coordinación. Con todo es fundamental no olvidar que el tiempo que los menores pasan al frente de las pantallas han de ajustarse a las rutinas diarias familiares. Muy bien, perfecto. A ver, en lugar de poner restricciones basadas en el tiempo, los padres deberían ayudar al menor a decidir lo que quieren hacer, adoptando un rol creativo, adoptar una actitud positiva. Eso significa usar juntos las pantallas para conectar con otros, como videoconferencias con familiares que están lejos o para que la abuela pueda ver el partido de fútbol con su nieto, etc. Para crear, explorar nuevas ideas, divertirse o ver videos en YouTube, para mejorar su técnica deportiva, por ejemplo. Asimismo, eso significa equilibrar ese uso con el tiempo que se pasa cara a cara con alguien, al aire libre, en comidas familiares, leyendo. Hay un tiempo y un lugar para todo. No tiene que ser una casa o la otra. Eso, claro, implica tener rutinas familiares bien establecidas. Debería de haber unas horas en las que está prohibido el uso de los dispositivos electrónicos, la hora de cenar, el tiempo para salir, hacer deporte, compartir un juego de mesa, etc. No se trata de disminuir o eliminar las horas que los niños utilizan la tecnología, sino es disciplina y establecer normas. Ahora bien, muchos lo utilizan para jugar. Sin embargo, el juego al aire libre con otras personas sigue siendo el más beneficioso para el niño, porque fomenta todo lo que el cerebro necesita: la amistad, la empatía, la colaboración, el aprender a relacionarse, las otras modalidades de ocio, desde hacer un rompecabezas o el jugar un videojuego. Son complementarias. Hay juegos online en los que tienen que colaborar con otras personas, asignar un rol a cada uno, entre otros. Aunque sea online, también aprenden a reflexionar, a relacionarse, a desarrollar empatía, capacidad de liderazgo, coordinación. Con todo, es fundamental no olvidar que el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas ha de ajustarse a las rutinas diarias familiares. Pero no debe ser más uno que el otro. Entonces, en ambos textos se discute principalmente acerca de La B. La D. ¿cuál es? Disculpen, la número 1 era la letra. La B. La D. Sí, el uso de dispositivos tecnológicos de temprana edad. Muy bien. De acuerdo al texto 2A, el término sedentarismo es, aquí está el texto 2A.
Sedentarismo, aumento de la impulsividad, falta de autocontrol. Además, uno de los peores males es el sedentarismo entre los niños. Enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares. Deporte. Entre niños. Entonces, de acuerdo al texto del sedentarismo, Deporte. la falta de deporte, muy bien. 2B, deporte. Respecto a lo sostenido del texto 2A, es incompatible decir que La D. es incompatible señalar que la D. A ver, los menores de 3 años pueden tener acceso tecnológico. ¿Es incompatible? No, sí pueden tenerlo, dice, pero con ayuda de algunas cosas, ¿no? No es que no pueden tenerlo. La La tecnología debiera destinarse al aprendizaje del niño. No, también debe destinarse. Es esta la incompatible. Mientras sean niños, la tecnología debería proscribirse. No, no debería proscribirse. Al contrario, debería darse, ¿no? No debería proscribirse. No, no debería proscribirse. Proscribirse es limitarla. 4. A partir de la argumentación expuesta en el texto 2B, un padre de familia que permite que su hijo pase toda una tarde con sus videojuegos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría? La C. La C. No estaría haciendo uso de juego muy bien, no estaría haciendo uso de juego de la tecnología. Número 5. En función de un argumento, dice ahí, común de ambos textos, si se quisiera dar a conocer por qué debería usarse la tecnología en niños en nuestro país, definitivamente debería destacarse la posibilidad de acrecentar las capacidades creativas de los niños. Ya, muy bien, claro, las capacidades creativas, ¿no? O sea, la capacidad de aprender más. Muy bien. A ver, texto 3. Texto 3. Este es el último esta semana. De ahí nos va a alcanzar el tiempo para ver algo de la 14 incluso. A ver, texto 3. A ver, alguien para que lea el texto 3, por favor. Un voluntario. Alguien que nos ayude con el texto 3. Ahí, alguien que pueda leerlo, por favor. Alguien que nos ayude, por favor. Ello, profe. Gracias. En 1890, el Tratado Feliz-Golan-Zanzíbar estableció la entrega de territorios coloniales en África Oriental por parte de Alemania a Gran Bretaña. Entre los territorios que pasaron a manos británicas se encontraron Zanzíbar, una pequeña isla de poco más de 2.600 metros cuadrados ubicada frente a la costa de Tanzania. Zanzíbar pasó a ser un protectorado del Imperio Británico a la manera de Rodesia, Brunei o Borneo. El territorio lo gobernaba el sultán de la isla, Hamad bin Tuwain, un gobernador sometido a las órdenes que le llegaron desde Londres. Hamad, no obstante, no duró mucho tiempo en el cargo. 3 años después de ser nombrado sultán, fallecía en circunstancias tan extrañas, que se sospechó que había muerto envenenado por su primo Khalid bin Bargraish.
Precisamente Bin Bargresh se autoproclamó sultán y sucesor de su familia sin la autorización de Londres. Los diplomáticos ingleses que se encontraban en la isla africana no quedaron nada contentos ante un cambio que evidenciaba rebelión. El cónsul británico Basil Cave ordenó al autoproclamado sultán que se retirase. Pero este no solo le ignoró, sino que comenzó a reunir armas y hombres hasta 2800 y se hizo fuerte en Palacio. El 26 de agosto ya estaba todo preparado para el enfrentamiento. El palacio se había convertido en un fortín. Los británicos habían anclado 5 buques, mientras que los soldados protegían el consulado e evitaban la sublevación de la población. Ante la resistencia de Bin Bargresh, el 27 de agosto a las 9 de la mañana, los buques ingleses comenzaron a disparar contra el palacio. A las 9:45 todo había acabado. La bandera del sultán había desaparecido del mástil en señal de rendición. El sultán autoproclamado logró escapar con un pequeño grupo de fieles seguidores al consulado alemán local, pero finalmente fue capturado y enviado al exilio. Gran Bretaña nombró como nuevo gobernador al hijo de Hamad bin Tuwaini. El dominio británico sobre la isla duraría otros 67 años. Finalmente, en 1963, el archipiélago de Zanzíbar logró independizarse de los ingleses bajo una monarquía constitucional. Así, el 7 de agosto de 1896 se recuerda el inicio y fin de la guerra anglo-zanzibariana, conflicto que duró alrededor de 40 años y que se le considera como la guerra más corta de la historia. A pesar de su brevedad, en tanto que guerra no dejó de dejar bajas, 500 en el ejército zanzibariano y apenas un herido en las filas británicas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, dice, en 1890 el Tratado Heligoland-Zanzíbar estableció la entrega de territorios coloniales de África Oriental por parte de Alemania a Gran Bretaña. Entre los territorios que pasaron a manos británicas se encontraba Zanzíbar, una pequeña isla de poco más de 2.600 metros cuadrados, ubicada frente a la costa de Tanzania. Zanzíbar pasó a ser un protectorado del Imperio Británico a la manera de Rodesia, Brunei y Borneo. El territorio lo gobernaba el sultán de la isla, Hamad bin Tuwaini, un gobernador sometido a las órdenes un gobernador sometido a las órdenes que le llegaron desde Londres. Hamad, no obstante, no duró mucho en el cargo. 3 años después de ser nombrado sultán, falleció en circunstancias extrañas, tan extrañas que se sospechó que había muerto envenenado por su primo Khalid bin Bargash. Precisamente bin Bargash se autoproclamó sultán y sucesor de su familiar sin la autorización de Londres. Los diplomáticos ingleses que se encontraban en la isla africana no quedaron nada contentos ante un cambio que evidenciaba rebelión. El cónsul británico Basil Cave ordenó al autoproclamado sultán que se retirase. Pero este no solo le ignoró, sino que comenzó a reunir además armas y hombres hasta 2.800 y se hizo fuerte en Palacio. El 26 de agosto ya estaba todo preparado para el enfrentamiento. El palacio se había convertido en un fortín, los británicos habían anclado 5 buques mientras los soldados protegían el consulado y evitaban la sublevación de la población. Ante la resistencia de bin Bargash, el 27 de agosto a las 9 de la mañana, los buques ingleses comenzaron a disparar contra el palacio. A las 9:45 todo había acabado. La bandera del sultán había desaparecido del mástil en señal de rendición. El sultán autoproclamado logró escapar con un pequeño grupo de fieles seguidores al consulado alemán local, pero finalmente fue capturado y enviado al exilio. Gran Bretaña nombró como nuevo gobernador al hijo de Hamad bin Tuwaini. El dominio británico sobre la isla duraría otros 67 años. Finalmente, en 1963, el archipiélago de Zanzíbar logró independizarse de los ingleses bajo la monarquía constitucional. Así, el 7 de agosto de 1896 se recuerda el inicio y el fin de la guerra anglo-zanzibariana,
conflicto que duró alrededor de 40 y se le considera como la guerra más corta de la historia, a pesar de la brevedad, y en tanto que guerra no dejó de dejar bajas, 500 en el ejército zanzibareño y apenas un herido en las filas británicas. Muy bien. Entonces, dicho eso, número 1, ¿cuál sería el tema central del texto? La fe. La C, pugnas entre el Imperio Británico y Zanzíbar. No, no necesariamente. ¿Eh? La B. Sí, la B sí. Descripción de la guerra anglo-zanzibariana. Ahora sí. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes palabras no guarda relación con sublevación? ¿Cuál no guardaría relación con sublevación? ¿Sublevación significa sentido? Sublevación significa sentido. Ya, sublevación, lo que significa sublevación es guerra. La sublevación en este caso es un motín, puede ser una guerra también. Lo que no puede ser La es D. esto. La No, B, profe. La la B. B, la B no puede ser anuencia. ¿Por qué? Porque anuencia, ¿qué cosa es? Anuencia es permiso. Entonces no puede ser. No, no puede ser. ¿Ya? No podría ser esto anuencia. El resto sí. A ver, luego de leer atentamente el texto, determine cuáles de los siguientes enunciados son compatibles o incompatibles con el texto. La B. La B, La D diré. la D, 3 y 4. Sí, claro, 3 y 4. Respecto a las consecuencias de la guerra, se infiere que La A. la A. Respecto a las consecuencias de la guerra, se infiere que la A fueron la causa. No, no es. Mírenla bien. No, no es. La D. La C. Acarrearon problemas políticos. No, claro, es la C. Las pérdidas no fueron equilibradas entre ambos países. Uno perdió más que el otro. 5, extrapolativa. Si Zanzíbar hubiese formado parte del Imperio Ruso, ¿qué habría pasado? La D. La B. La B, La última, la última. la D, no hubiese sido parte de la guerra más corta de la historia. Sí, es correcto. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver ahora, a ver que se baje esto un ratito. Muy bien.
A ver, vamos a ver el siguiente un ratito. Vamos a dejar de compartir ya, pues por abrir el siguiente, porque si no va a ser un problema esto. ¿Qué pasó acá? Ah, no, no está abierto el otro. ¿Cuál falta? Este es el 13, vamos a ver el 14, ¿no? A ver el 14. 14. Y vamos a empezar el 14, nos da tiempo para ver un poco el 14. 14 es el texto científico. Este es el 14. El 14 vendría a ser el texto científico. Bien. A ver, dice, el texto científico. El texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. O sea, son resultados obtenidos de acuerdo a la investigación científica, o sea, trabajos de investigación por parte de la comunidad científica. Algunos textos muestran un hecho basado en una descripción objetiva y rigurosa que en principio es susceptible de confirmación. Otros describen un experimento que permitió establecer un resultado. Cuando de resultados se trata, estos pueden ser positivos, ¿no? Pueden ser positivos como la corroboración de una hipótesis o una descripción o un descubrimiento de impacto, o negativos como la refutación o rechazo de una hipótesis. No pocos textos científicos explican una teoría o un aspecto involucrado con ella. Fundamentalmente, una profunda dilucidación conceptual. Sin embargo, en su amplia mayoría son textos de divulgación científica en los cuales, sin perder la exactitud, se pone al alcance de la comprensión de los lectores no especializados información de alto nivel académico. O sea, es información de buen nivel académico, información no académica, como bien lo dice, pues no es el término adecuado en sí, información académica propia. Entonces, texto 1. Vamos a ver el texto 1. Vámonos de frente al texto, ¿ya? Texto simpático, interesante, vamos a ver. A ver, texto 1, hay dos palabras acá para determinar. A ver, alguien que pueda leerlo, por favor, texto 1, práctica 14. Ya yo, profe. Adelante, por favor. La determinación del número de lenguas que encierra la familia lingüística quechua es un problema teórico sumamente complejo. Sin embargo, es tarea urgente, es abordarlo y el darle solución al menos en términos prácticos por el momento, deslindando cuántas y cuáles hablas o dialectos se deben emplear para cubrir el área idiomática. Puesto que cientos de miles de quechohablantes desconocen el castellano y ha de comunicarse con ellos, necesariamente utilizando la variedad quechua que en cada sector de la población se ha comprendido con las menores dificultades. El problema de la determinación del grado de comprensión entre los usuarios exclusivos de variedades lingüísticas más o menos allegadas desborda los marcos exclusivamente idiomáticos. Su planteo es esencialmente social, y en él la cuestión lingüística no es más que un índice entre los otros muchos y complejos rasgos de una sociedad. En cuanto a intercomprensión dentro de los hablaquechuas, establecimos en el trabajo de campo, tras sucesivos y ajustes y afinamientos, una escala de 5 grados de inteligibilidad, cuya aplicación ha permitido no solo el deslinde de las áreas de alto grado de comprensión, sino inclusive el embozo de un programa atentamente a la eventual aproximación progresiva, unificación o reunificación de ciertas áreas en conjuntos mayores dentro de determinados límites y de acuerdo con transformaciones socioeconómicas que hagan posible y promuevan el acercamiento. En cuanto a la intercomprensión de las hablas quechua modernas, la hemos medido en base a la audición por los usuarios exclusivos de un habla o dialecto dados, de las emisiones de los usuarios de otros hablas u otros dialectos más o menos diferentes del suyo, emisiones registradas en cinta magnetofónica a fin de reproducir las condiciones de la recepción del mensaje radiofónicos, unilaterales, sin diálogo y por lo tanto sin posibilidad para el oyente de pedir repetición o precisiones acerca de la forma o el contenido de ninguna porción del mensaje. Se registraron variados relatos de numerosas localidades a las cuales por los resultados
En nuestro anterior estudio clasificatorio, podíamos considerar como usuarios de dialectos quechuas como suficientes rasgos diferenciales propios. Pusimos particular énfasis, por su importancia social actual, en aquellas localidades que poseen mayor número de quechua hablantes, sobre todo de monolingües. Como conclusión, es evidente, pues, que en el Perú, tras 2 milenios de expansión y diversificación del quechua, no haya no haya la no haya posibilidad de comunicación entre los usuarios de los dialectos modernos en base a alguna de sus hablas, ni el establecimiento de habla estandarizada para el área dialectal total. No es ya posible, por ejemplo, la reconstitución de una lengua quechua común Ancash Cusco, este es, que cubriese la zona continua del quechua que se entiende entre los departamentos peruanos de Ancash y Puno. Existe, en cambio, la posibilidad de reducir, por los procedimientos indicados ante los 7 supradialectos actuales a 5 lenguas. La Ayacucho-Cusco, en la que se asumiría eventualmente el supradialecto de Yauyos, la Ancash-Yaru, cubriendo los supradialectos de Ancash Huánuco y Yara Huánuco, la Jauja Huanca, la Cañaris Cajamarca y las Chachapoyas Lamas. Muy bien, gracias. A ver, vamos a revisar ahora. Vamos a revisar las preguntas. El texto dice: la determinación del número de lenguas que encierra la familia lingüística quechua es un problema teórico sumamente complejo. Sin embargo, es tarea urgente el abordarlo y el darle solución al menos en términos prácticos por el momento, deslindando cuántas y cuáles hablas o dialectos se deben emplear para cubrir el área idiomática, puesto que cientos de miles de quechohablantes desconocen el castellano y ha de comunicarse con ellos necesariamente utilizando la variedad quechua, que en cada sector de la población sea comprendido con las menores dificultades. El problema de la determinación del grado de comprensión entre los usuarios exclusivos de variedades lingüísticas más o menos allegadas desborda los marcos exclusivamente idiomáticos. Su planteo es esencialmente social y en él la cuestión lingüística no es más que un índice entre los otros muchos y complejos rasgos de una sociedad. En cuanto a intercomprensión dentro de las hablas quechuas, establecimos en el trabajo de campo, tras sucesivos ajustes y afinamientos, una escala de 5 grados de inteligibilidad, cuya aplicación ha permitido no solo el deslinde de las áreas de alto grado de comprensión, sino inclusive el esbozo de un programa tendente a la eventual aproximación progresiva, unificación o reunificación de ciertas áreas en conjuntos mayores dentro de determinados límites y de acuerdo con transformaciones socioeconómicas que hagan posible y promuevan el acercamiento en cuanto a la intercomprensión de las hablas quechua modernas. La hemos medido en base a la audición por los usuarios exclusivos de un habla o dialecto, dados de las emisiones de los usuarios de otras hablas u otros dialectos más o menos diferentes del suyo, emisiones registradas en cinta magnetofónica a fin de reproducir las condiciones de la recepción de mensajes radiofónicos unilaterales, sin diálogo y por lo tanto sin posibilidad para el oyente de pedir repetición o precisiones acerca de la forma o el contenido de ninguna porción del mensaje. Se registraron variados relatos en numerosas localidades a las cuales por los resultados de nuestros anteriores estudios clasificatorios podríamos considerar como usuarias de dialectos quechua con suficientes rasgos diferenciales propios. Pusimos particular énfasis por su importancia social actual en aquellas localidades que poseen mayor número de quechohablantes, sobre todo de monolingües. Como conclusión, es evidente pues que en el Perú, tras 2 milenios de expansión y diversificación del quechua, no hay posibilidad de comunicación entre los usuarios de los dialectos modernos en base a algunos de sus hablas, ni el establecimiento de un habla estandarizada para el área dialectal total. No es ya posible, por ejemplo, la reconstitución de una lengua quechua común, Ancash Cusco. Esto es, que cubriese la zona continua de quechua que se extiende entre los departamentos peruanos de Ancash y Puno. Existe en cambio la posibilidad de reducir
por los procedimientos indicados antes los 7 supralectos actuales a 5 lenguas, el Ayacucho Cusco, en la que se insumiría eventualmente el supralecto de Yauyos, la Ancash Yauru, cubriendo los supralectos Ancash Huánuco y Yaru Huánuco, la Jauja Huanca, la Cañaris Cajamarca y la Chachapoyas Lamas. Bien, entonces, determine la tesis fundamental que defiende el autor del texto. A ver, en la número 1, ¿cuál sería la respuesta correcta? La tesis. O sea, en este caso lo que está pidiendo cuando dice tesis es lo que el autor quiere probar. En este caso, en la número 1, ¿qué es lo que el autor quiere probar? La D. ¿Cuál? De nuevo, por favor. La D. La B. El quechua es una familia de 5 lenguas a la luz de los distintos grados de inteligibilidad mutua entre los hablantes. Muy bien. Sí, eso es lo que quiere probar. Por eso es que está argumentando a favor de eso y está poniendo una serie de ejemplos. Muy bien. 2. La palabra afinamiento permite inferir que los procedimientos científicos son... La palabra afinar. La letra D. La letra D. A ver. Perfectibles. Sí, correcto, perfectibles. Sí, está bien. Sí, sería correcto. Número 3. La palabra dificultad connota afectación de la... La palabra dificultad connota afectación de la... Muy bien, de la inteligibilidad, o sea, la palabra dificultad, ¿no? O sea, la inteligibilidad es la posibilidad. Entonces, que cada sector de la población sea comprendido con las menores dificultades, o sea, que sea inteligible. ¿Inteligible qué significa? Que sea entendible. Muy bien. 4. Es posible deducir del texto que el problema principal de indagación que enfrenta el autor es el siguiente. ¿Cuál sería el problema de indagación que afecta al autor? O que enfrenta el autor en su estudio. La C. La C, ¿el quechua es una lengua o una familia de lenguas? No, ese no sería un problema. Hay otro que es mejor, miren bien. Otro que sí detenta un problema que enfrenta el autor. La D. La D, ¿qué dialectos del quechua son de mayor relevancia? Tampoco. No, no sería la D, sería la B. Miren, es esto. ¿Es posible la clasificación de los dialectos quechuas? Este es el problema. Si esto se puede o no. Clasificarlos, parece que no. O al menos se le hace muy difícil, ¿no? Número 5. ¿Es posible deducir del texto que el desafío que enfrenta el autor del texto acerca del quechua amerita el desarrollo de una investigación de tipo? La B. No, no es cuantitativo. Cuantitativo es cantidad. La C. Tampoco es lingüístico, sino utiliza varias ramas de estudio. Cuando es varias ramas de estudio, el problema es interdisciplinario, o sea, es un problema que atañe, comprende, abarca varias disciplinas, por eso se llama
interdisciplinario. Un problema interdisciplinario es un problema que abarca varias disciplinas, no solamente una. Interdisciplinario, o sea que comparte interdisciplinas, varias disciplinas. 5. Ya, 5 es esa, ¿no? Ya. 6. Sobre la delimitación de la población de estudio, es incompatible afirmar que sobre la delimitación de la población. A ver, ¿cuál sería incompatible? Miren esa parte. La C. Estuvo conformada por hablantes, no. No, eso no sería incompatible, porque si no, ¿cómo sacó que hay diferentes tipos? Sacó que hay diferentes tipos. La A. Sí, esta estuvo conformada, sí, por hablantes bilingües, claro. Esa sería incompatible. Número 7, creo que sí la acabamos. Faltan 2 preguntas nomás y quedan 2 minutos. Resulta inconsistente con el desarrollo textual afirmar que la estandarización del castellano es aplicable al quechua. ¿Por qué? ¿Por qué sería incompatible pensar que la estandarización del castellano daría el quechua? ¿Por qué? La A. No. La estandarización del castellano es aplicable al quechua porque ya es por esto, porque se trata de una familia lingüística, de manera que el proceso de cuestión tendría que corresponderse con cada lengua quechua que la conforme. Con el deber de mencionar que la estandarización del castellano es aplicable al quechua, ¿por qué? Porque se trata de una familia lingüística, de manera que el proceso de cuestión tendría que corresponderse con cada lengua quechua que la conforme. No, pues eso no sería consistente, no tendría sentido. Ahí revísenlo, de todas maneras ustedes revísenlo para que vean, que no vayan a pensar, no, el profe está mintiéndonos. 8. Si el grado de inteligibilidad mutua entre hablantes quechuas fuese alta, de manera que un hablante yacuchano conversara fluidamente con uno de Ancash, entonces En C, no. Si el grado de inteligibilidad, o sea, de entendimiento entre hablantes quechuas fuese alta, de manera que un hablante yacuchano conversara fluidamente con uno de Ancash, que son diferentes modos de quechua, entonces, ¿qué podríamos decir? La B. La B, estandarizar la lengua sería factible, o sea, estandarizar, ¿qué significa? Ponerla al mismo nivel. Bueno, hemos avanzado bastante bien, contento, no hemos avanzado mal, nos falta parte de la 14, pero la 13 ya está terminada, hemos avanzado parte de una más. La otra semana volamos la 14 y probablemente empecemos también la 15, ¿no? Ya con eso nos vamos poniendo al corriente. Muy bien, jóvenes, listo. Muchas gracias, que les vaya bien, que tengan buena semana y los veo el próximo viernes. Hasta la próxima semana, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.